Amén. Dios te bendiga. Dile al que está al lado tuyo, si tienes hambre vas a comer, si no tienes hambre no vas a comer. Amén. ¿Cuántos tienen hambre por más de Dios? Dile al que está al lado tuyo, yo tengo hambre por más de Dios, así que no me interrumpas, no me hables. Voy a recibir, voy a comer. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. ¿Cuántos estuvieron en el Congreso? A ver. Ah, qué bien. La mayoría. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías. Amén. Levante sus manos allí donde está y damos gracias juntos a Dios. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Espíritu Santo, tú eres el divino maestro. Tú eres el gran revelador de la palabra, maestro sabio y entendido, fiel consejero. Guíanos a toda verdad y a toda justicia. Que el espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento alumbre vuestros ojos espirituales para responder al llamado de tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Danos la sabiduría que estaba junto a ti en el principio, creando, ordenando, sustentando todo en la creación.
Esa sabiduría que trazó las calles del cielo, las calles de oro, que puso a la entrada de la gran ciudad perlas preciosas. Esa sabiduría que hizo los cimientos de toda piedra preciosa en los cielos. Esa sabiduría que puso la lumbrera mayor y la lumbrera menor para señorear el día y la noche, y que a cada estrella la puso en el firmamento y a cada estrella la conoce por su nombre. Esa sabiduría que trazó el círculo de la tierra sobre el abismo. Esa sabiduría que le marcó camino a la lluvia y al relámpago. Esa sabiduría que le puso límite a la mar, le puso cerrojos y le dijo a la mar: hasta aquí llegará el orgullo de tus olas. Esa sabiduría que contó el polvo de la tierra con 3 dedos y que midió las profundidades de la mar con el hueco de su mano, y que el cielo lo extiende como una cortina y lo mide con el palmo de su mano. Esa sabiduría que es de más valor que el oro de Ofir y que la plata refinada 7 veces. Esa sabiduría que puso los grandes montes en balanza para equilibrar la tierra. Esa sabiduría que es de más precio, oh Dios, que toda piedra preciosa. Danos sabiduría y ponemos una demanda sobre tu sabiduría, como dice el apóstol Santiago: si alguien está falto de sabiduría, demándela a Dios, el cual es amplio y generoso en otorgarla. Padre, ponemos una demanda sobre tu sabiduría, porque tu palabra dice: por ella gobernaban los reyes de la tierra. Porque si hay sabiduría, hay autoridad, y si hay autoridad, hay gobierno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dile al que está al lado tuyo: si tienes hambre vas a comer, si no tienes hambre no vas a comer. ¿Cuántos tienen hambre por más de Dios? Elías soltó una palabra, y Elías no inventó esa palabra, no se le ocurrió nada más de porque sí. Elías mismo reconoce de dónde recibió esa palabra. Elías dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Dónde fue donde Elías recibió esa palabra, que fue una llave para cerrar los cielos por 3 años y medio? La recibió en la presencia de Dios. Años después, en esa misma presencia, recibió una palabra que fue una llave para activar y abrir los cielos y detonar una lluvia poderosa en la tierra. Pero ¿dónde fue? Fue en la presencia. Amén. En esa presencia recibió una palabra. Dile al que está al lado tuyo: tú estás aquí por una palabra que Dios te dio. Usted no está aquí porque lo invitó el amigo, el familiar, el compañero, el compadre. Usted está aquí por una palabra que Dios le dio, y usted es responsable de esa palabra. Si usted sirve en el ministerio, usted sirve en el ministerio por una palabra, no porque no haya quien lo haga. Usted sirve porque usted recibió una palabra y usted es responsable de esa palabra. Elías recibió una palabra y fue una llave para cerrar los cielos. ¿Pero dónde la recibió? En la presencia. Elías dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. En presencia de quien usted pase más tiempo va a influir tu manera de pensar, tu manera de hablar y tu manera de tomar decisiones. Pregúntale al que está al lado tuyo: en la presencia de quién pasas más tiempo. Porque en la presencia de quien usted pase más tiempo va a influir tu manera de pensar, tu manera de hablar y tu manera de tomar decisiones. En otras palabras, alguien dijo: las amistades son como los botones del elevador. Unas te llevan hacia arriba y otras te conducen hacia abajo. Pero al final usted es responsable del botón que usted oprime. Nadie más.
Si tú eres el botón que va a llevar a algunos hacia arriba, qué bueno. Pero si tienes a alguien que está oprimiendo el botón que te está llevando hacia abajo, corta. Es mejor que te digas, aquí me bajo en este piso. Las amistades son como los botones del elevador. Unas te llevan hacia arriba y otras te conducen hacia abajo. Pero usted es el único responsable, nadie más. Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías habitaba en la presencia de Dios, porque esa presencia lo llena todo, lo suple todo, lo contiene todo, lo provee todo. Allí se encontraba Elías. Es la misma gloria donde habitaba Moisés. Moisés subía aquel monte y la gloria descendía sobre ese monte, y ese monte imponente temblaba porque la gloria de Dios se posaba sobre ese monte y Dios hablaba cara a cara con Moisés. Esa misma gloria donde estaba Elías y Moisés es donde estaba el apóstol Pedro. Dice la palabra que al menos ponían los enfermos para que la sombra de Pedro sanara a los enfermos. Pero no era la sombra de Pedro, era la gloria, era la presencia de Dios. ¿Por qué le digo que no era la sombra? No era la sombra común y corriente, reflejo del sol. Porque si se refiriera a ese tipo de sombra, entonces Pedro no podía sanar enfermos en los días nublados. No se está refiriendo a ese tipo de sombra, porque entonces por las noches Pedro no podía sanar enfermos con su sombra. No está hablando de ese tipo de sombra, está hablando de otro tipo de sombra. El Salmo 91:1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hay una sombra de la gloria de Dios, la sombra del Omnipotente. El Salmo 121 dice: Él es tu sombra a tu mano derecha. El salmista dice: bajo la sombra de sus alas habitaré seguro. El Cantar de los Cantares, capítulo 2 dice: bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Isaías 32:2 dice: porque él será como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Lucas capítulo 1, el ángel le dice a María: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, y lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Dios Altísimo, porque será por obra del Espíritu Santo. Hay una sombra de la gloria de Dios, hay una sombra del Omnipotente, hay una sombra en la cual necesitamos habitar. Hay una sombra de la gloria de Dios. Dile que está al lado tuyo: tú necesitas habitar bajo la sombra del Omnipotente. Cuando Dios te da una palabra, esa palabra brota de su presencia. Cuando Dios te da una palabra, esa palabra lleva todo el recurso, todo el potencial, toda la autoridad, todo el poder, toda la provisión, todo el recurso que usted va a ocupar en la tierra cuando Dios te da una palabra. Así que Dios le dio una palabra a padre Abraham y a Sara. Y dice la palabra que en tiempo de hambre, en tiempo de sequía, descendieron a tierra de Egipto. Ese mismo evento se repitió en Isaac y en Rebeca. Pero Abraham y Sara descienden a tierra de Egipto, y dice la palabra que Abraham se dio cuenta que Sara era muy hermosa. A ver, ¿cuántos varones ya se dieron cuenta que su esposa es hermosa? A ver, de un grito de júbilo. Parece de jubilado, pero bueno. A ver, ¿cuántos varones ya se dieron cuenta que su esposa es muy hermosa? De un grito de júbilo.
Abraham se da cuenta que Sara es muy hermosa. Número uno, se da cuenta que es muy hermosa Sara. Número dos, dice la palabra que entra bajo el argumento de decir que es su hermana. Porque si dice que es su esposa, tenía temor que lo mataran y se la quitaran. O sea que en realidad era muy hermosa. Número dos, dice que los reyes y los príncipes de aquella tierra empezaron a cortejar la hermosura de Sara. Te pregunto, ¿quién va a andar enamorando a una viejita de más de 80 años? Para cuando entran a esa tierra, Sara tenía más de 80 años. Y Dios le dio la promesa de un hijo. Por estas tres razones te puedo decir que cuando Dios le dio esa palabra a Abraham y a Sara, llevaba todo el potencial, el poder, el recurso, la sanidad que necesitaban. Dios hizo un rejuvenecimiento en el cuerpo de Sara. Por estas tres razones, porque hasta entonces Abraham se da cuenta que es muy hermosa. Segundo, porque no cualquier gato. Dice que el rey y los príncipes de aquella tierra empezaron a cortejar la belleza y la hermosura de Sara. Tercero, porque en ese cuerpo no podía, era imposible concebir la promesa de un hijo. Dios tuvo que haber hecho un rejuvenecimiento en el cuerpo de Sara. Así que para las hermanas que está bien que vaya usted a hojalatería, enderezado y pintura. Está bien si tiene para pagar una cirugía mientras yo no la pague. Pero si usted habita en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, usted va a tener todo lo que necesita. Amén. Porque mire, cuando vamos a la presencia de Dios, Dios es tan grande, pero tan grande que Dios no vive en la eternidad. Dios es tan grande, pero tan grande que la misma eternidad vive dentro de Dios, porque Él es antes que el principio y después que el final. Así que cuando viene usted en la presencia de Dios, usted está delante del eterno Dios. El tiempo cronológico deja de ser, no existe. No hay reloj ni calendario que marque el tiempo, porque en la gloria, en la presencia, delante del eterno Dios, el tiempo deja de ser. Así que usted quería la fuente de la eterna juventud en la presencia de Dios. Mi abuelo fundó varias iglesias en Veracruz. Hizo más de 80 años de ministerio. Murió a los 115 años. Todavía predicaba. Pero el día, dicen mis tías, el día que se fue a la presencia, ahí estaban con él orando en la cama y él orando en lenguas. Nomás paró de orar en lengua y le dicen, bueno, ya me voy. Le hizo así, bajó la mano, cerró sus ojos, se durmió y se fue. Pero era un hombre que yo lo conocí, habitaba en la presencia. Decía alguien, hombre, me levanté al baño a las 3 de la mañana y el abuelo estaba orando. Yo me iba a las 6 de la mañana a la escuela y estaba orando. Regresaba a la 1, 2 de la tarde, estaba orando. Me iba a jugar fútbol a las 4 o 5, estaba orando. Regresaba de fútbol, estaba orando. Lo importante que es habitar en la presencia, habitar en la gloria de Dios. La gloria de Dios lo tiene todo, lo contiene todo. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Es lo único que nos da vida y nos hace consciente de quién es Dios. Dice que hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre el hombre espíritu de vida y fue el hombre un alma viviente. Gracias a la gloria y a la presencia de Dios somos conscientes de quién es Dios. Gracias a su presencia estamos conectados con Él. Porque sin su presencia usted y yo seríamos un bulto de polvo caminando, existiendo, pero no teniendo vida.
por su presencia tenemos vida. Dile al que está al lado tuyo, ¿tú existes o tienes vida? Porque si no conocemos la presencia de Dios, seríamos un bulto de polvo caminando, existiendo, pero no teniendo vida, porque la vida viene de Dios, la vida viene de su presencia. Fuimos creados para modelar la gloria de Dios en la tierra. Fuimos creados para modelar la gloria de Dios en la tierra. Por eso el profeta dice, vístete de poder. Su presencia lo tiene todo. En esa presencia, Dios le habló a Elías y le dijo que se moviera al arroyo de Querit, porque ahí lo iba a sustentar. Dios ya le había dado orden a los cuervos que le llevaran una hamburguesa por la mañana y una hamburguesa por la tarde. Era lo que le llevaban, dice la palabra que le llevaban pan y carne. Si dijera que le llevaban carne y tortilla, sería un taco mexicano. Así que si quiere usted poner un negocio, ponga hamburguesas El Cuervo. Entonces le llevaban una hamburguesa por la mañana y una hamburguesa por la tarde. Por cierto, Elías hacía 2 comidas. Digo, por aquellos que hacen hasta 3 y 4. ¿Quiere usted estar saludable? Haga 2 comidas al día. Y verá qué bien se va a sentir. Así que los cuervos le llevaban una hamburguesa por la mañana y una hamburguesa por la tarde. Le llevaban provisión los cuervos. Ahora, Dios usa cuervos. ¿Quiénes son los cuervos? Cuervos es gente inconversa que tiene mucho dinero y que muchas veces Dios le habla para invertir en el reino, pero eso no nos debe producir gozo, porque cuando Dios ya tiene que usar un cuervo es porque ya le habló una y varias veces a sus hijos para dar y para invertir, y cerraron la mano. Y como la obra de Dios no se va a parar contigo sin ti, la obra de Dios va a seguir. Pero dile al que está a lo tuyo, dile, es mejor que siga con nosotros. Dile, es mejor que la obra siga a través de ti. Dios usó esos cuervos y le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. El arroyo se secó y Dios le volvió a hablar al profeta. Porque Elías no estaba conectado al arroyo. El arroyo puede ser un canal, un medio, un instrumento que Dios usa. Tu amigo, tu familiar, tu compañero, algún contacto que te ha echado la mano, tu empresa, tu negocio, tu trabajo, es solamente un canal. No te conectes al canal. Los canales se pueden secar, pero Elías estaba conectado a la fuente. Conéctate a la fuente. Cristo es la fuente. La fuente nunca se agota. La fuente siempre está fluyendo. Los canales se pueden secar, pero la fuente nunca se seca. Así que Elías estaba conectado a la fuente, y cuando el arroyo se seca, él recibe otra vez instrucción que se mueva a Sarepta de Sidón. Porque el Señor le dice, he dado orden, igual que a los cuervos, a una viuda que te sustente. Así que él se mueve a Sarepta de Sidón, y efectivamente a la entrada de la ciudad hay una viuda. Y Elías le dice, tráeme un vaso con agua. Dice la palabra que ella fue rápido a traer un vaso con agua. El vaso con agua es lo que no te cuesta esfuerzo ni sacrificio. Es fácil de hacer, es sencillo, se convierte hasta en una rutina. Dar un vaso con agua es lo más fácil. Alguien dijo, un vaso con agua no se le niega a nadie. Así que esta mujer fue rápido a dar el vaso con agua. El vaso con agua es lo que no nos cuesta. O sea, hay gente que por años ha estado dando la misma moneda en la ofrenda. Y ya van preparados su moneda de a 10 pesos, de a 5 pesos. Y ya la ponen en su bolsa del pantalón, y hasta el águila anda pintada en la pompa. 10, 15, 20 años dando la misma moneda.
Das lo mismo, cosechas lo mismo. Cambia tu manera de dar y cambiará tu manera de recibir. Aumenta tu semilla y aumentará tu cosecha. Mire, hay gente que dice, pastor, es que yo no doy porque no tengo. Más bien no tienes porque nunca has dado. Algunos dicen, si yo tuviera, yo diera. Más bien si dieras, tuvieras. Porque el dar es una actitud del corazón. Según de Corintios 9:7 dice que el dar procede de la intención del corazón. O sea, que da el que quiere, no el que tiene. Porque si usted tiene, pero no quiere, aunque lo agarremos de las patas, digo, de los pies, y lo sacudamos, si usted no quiere, usted no va a dar nada, no va a invertir para la obra de Dios, porque da el que quiere, no el que tiene. Si usted sabe que Dios le ha bendecido poco, mucho, de eso usted es agradecido y usted da para la obra de Dios. Dile que está al lado tuyo, da el que quiere, no el que tiene. Y el profeta le dice, tráeme también un bocado de pan en tu mano. Y ahí es cuando ella le dice, Dios sabe que esto es todo lo que me queda, esto es todo lo que tengo. ¿Hay alguien aquí que alguna vez le ha dado a Dios todo lo que tiene? Pregunto, ¿hay alguien aquí que alguna vez le ha dado a Dios todo lo que tiene? Le dice al profeta, esto es todo lo que tengo, un poco de harina, un poco de aceite, los elementos para hacer una rica torta. Dice, lo íbamos a comer yo y mi hijo y nos íbamos a dejar morir. ¿Sabes por qué hay economías moribundas y economías muertas? Porque la gente se está comiendo lo que debe ser consagrado para Dios. La gente se está comiendo el diezmo, la gente se está comiendo las primicias. Dile que está al lado tuyo, no te comas lo que es de Dios. Porque eso trae economías moribundas o economías muertas. Dile nuevamente a alguien, no te comas lo que es de Dios. Porque eso trae muerte financiera. Lo íbamos a comer y nos íbamos a dejar morir. Elías le dice, mira, veas como has dicho. El profeta era un vocero de Dios, un representante de Dios, una trompeta para ese tiempo. Le dice, haz lo que tienes que hacer, pero hazme a mí primero. O sea, le está diciendo, ponga a Dios en primer lugar. Así que esta mujer se tuvo que agarrar de una palabra que imparte bendición, de una palabra profética en medio de crisis, en medio de sequía, en medio de hambruna. Se agarró de una palabra que si ella no se agarra de esa palabra, efectivamente se hubiera muerto ella, se hubiera muerto su hijo y se hubiera muerto el profeta. Porque la orden de Dios era que tenía que comer en esa casa. O sea, ni un predicador para hacer los funerales. Si agarró de esa palabra en tiempo de crisis, amada iglesia, tienes que volverte a la palabra, tienes que agarrarte de la palabra. Es el ancla eterna de nuestra fe, la palabra. La palabra es la roca inconmovible de los siglos. Agárrate de la palabra. Dile que está al lado tuyo, agárrate de la palabra, vuélvete a la palabra. Si agarró de la palabra, se negó el derecho de comer ella primero, le negó el derecho de comer a su hijo y le dio al profeta. Cuando ella le da pan al profeta, el poder de la multiplicación fue activada dentro de su casa. El poder de la provisión empezó a fluir sobre su casa por 3 años y medio. ¿A cuánto le gustaría no surtir despensa por 3 años y medio en su casa? Se haría usted rico, ¿verdad? Porque ¿cómo comen los hijos, la suegra? Tres años y medio
donde la provisión estuvo permanente en su casa. Si agarró de esa palabra, mire, siempre que encontremos la palabra pan en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, significan necesidades suplidas. Siempre que usted encuentre la palabra pan, significa necesidades suplidas. Así que dar como dio la viuda, dar pan para el profeta, significa dar con sacrificio y en algunos casos entregarlo todo. Diga conmigo, dar pan significa dar con sacrificio y en algunos casos entregarlo todo. Eso es lo que significa dar pan. Eclesiastés 11:1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan, o sea, Dios nos invita a dar con sacrificio y en algunos casos entregarlo todo para su obra. Echa tu pan sobre las aguas y dice: después de muchos días lo hallarás. Cuando usted recibe el pan de regreso, no lo recibe en la misma condición que lo dio. Usted lo recibe aumentado y multiplicado. Hebreos 11 dice que hubo una mujer que tenía un niño muy hermoso y lo cuidó por la fe. Pero había un edicto del rey de Egipto que todo niño varón tenía que ser echado al Nilo, aquel río. Así que por la fe lo cuidó y al no poderlo cuidar más, dice que preparó una canasta, la calefacteó y allí puso al niño y lo puso en aquel río. Llegó hasta donde estaba la princesa, la hija del faraón. Y dice que esa mujer fue movida a misericordia y dijo: llámeme a una hebrea para que me críe este niño. Y era la misma madre del niño. Así que le dijo: críame este niño, yo te lo pagaré. ¿A cuánto le gustaría que le pagaran los hijos? A ver, levanten la mano. Si a veces algunos tienen hasta 3 y 4, pues si te los pagaran tuvieras hasta unos 10 o 12. Esa mujer por la fe echó su pan sobre las aguas, un niño inocente e inofensivo, pero luego recibió el gran profeta y libertador, el hombre que Dios iba a usar para sacudir el imperio más poderoso de aquel tiempo, Moisés. Ella echó su pan sobre las aguas. De ahí han de haber sacado el nombre de ese pan que le llaman niño envuelto. Ella echó su pan sobre las aguas. En cuestión de dar, nunca le vamos a ganar a Dios. Dios es el más grande dador del universo. Cuando nos dio a Cristo, dice la palabra, nos entregó todas las cosas en Cristo Jesús. Dios es el más grande dador del universo. Cuando nos dio a Cristo, más que una dádiva, más que un regalo, más que una semilla, más que una oportunidad, cuando nos entregó a Cristo, San Juan capítulo 6, verso 48, verso 51 y verso 58, dice que el Padre mismo nos dio pan. Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Él es el pan vivo que vino del cielo a la tierra. Él es el maná eterno. O sea, el Padre nos dio de una manera sacrificial y total en Cristo. Él nos dio pan. Cristo es el pan de vida eterna. Amén. Una de las últimas señales que Dios le da a Gedeón para romper el yugo de los madianitas, en Jueces capítulo 7, Dios le dice a Gedeón: mira, si tienes miedo todavía, desciende al campamento madianita con tu siervo Fura. Y esa noche dice la palabra que Gedeón y Fura su siervo descendieron al campamento madianita. Y llegaron a la tienda de un madianita y le estaba diciendo: mira, tuvo un sueño que un pan de cebada gigante rodaba y golpeaba el campamento y lo estremecía de arriba abajo.
Y por si fuera poco, el otro le da la interpretación. Dice, esto no es otra cosa más que la espada de Gedeón y la espada de Dios. Dios nos ha entregado en manos de Israel. O sea, son las ofrendas de pan. Cuando damos con sacrificio y de una manera total, son las ofrendas de pan las que sacuden, estremecen economía para traer un fruto, un milagro, una gloria mayor en lo que Dios provee para ti. Son las ofrendas de sacrificio. Segunda de Corintios 9:10, si me lo ponen en la pantalla, 2 Corintios 9:10, nos habla acerca de la semilla y nos habla acerca del pan este pasaje. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 9, el verso 10, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, dice, proveerá y multiplicará vuestra siembra y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué dice la palabra? Dice que Dios da semilla ¿a quién? Y al que no siembra, no le da nada. Dice que Dios da semilla al que siembra. Esto es como lo natural. Si un agricultor dice, voy a sembrar mis tierras, necesita la semilla. Pero si un agricultor dice, no, este año yo no voy a sembrar, pues no requiere la semilla. La semilla se requiere para aquel que está determinado a sembrar. Y dice la palabra, Dios da semilla al que siembra. Amén. Dios da semilla al que siembra. Y al que no siembra no le da nada. Dios le da semilla al que siembra. O sea, hay depósitos de semilla. Hay depósitos de semilla. Y únicamente pueden accesar a los depósitos de semilla aquel que es un sembrador constante. El que es un sembrador constante tiene la clave, la llave para accesar a los depósitos de semilla, porque Dios le da semilla al que siembra. La semilla es exclusiva para los que son sembradores constantes del reino. Si usted es un sembrador constante del reino, usted puede accesar a los depósitos de semilla, porque Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Las semillas tienen vida, tienen poder, tienen autoridad de producir y multiplicar de acuerdo a su especie, de acuerdo a su genética. La semilla es para sembrarse, el pan es para comerse. Las semillas son para sembrarse, producir y multiplicar una cosecha. El pan es para comerse y suplir necesidad. Normalmente Dios pone la intención de plantar semilla. Y luego viene el pan, lo que suple tu necesidad. Pero recuerda, ni la semilla ni el pan son tuyos. Somos un canal de bendición. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Las semillas son instrumentos de Dios para bendecir la vida del hombre sobre la tierra. Tu semilla va más rápido. Tu semilla no se queda en el presente, entra al futuro. Tu semilla ya pasó por donde vas a pasar un día. Dios da semilla al que siembra. O sea, las semillas son exclusivas para un grupo selecto de creyentes llamados sembradores constantes del reino. Si usted es un sembrador constante del reino, usted puede accesar a los depósitos de semilla. Dios normalmente demanda semilla de su pueblo y luego viene el pan, lo que suple tu necesidad. Pero en algunos casos extremos, como el de la viuda, Dios también pide pan. Amén. Dile al que está al lado tuyo, Dios también pide pan. Y no vayas a ser como los maderos de San Juan. Las semillas son para sembrarse, producir y multiplicar una cosecha. Las semillas tienen vida, poder y autoridad de producir de acuerdo a su genética, de acuerdo a su especie.
Hubo un hombre el cual Dios le pidió pan, padre Abraham. Génesis 22. Dice la palabra que Dios le pidió a padre Abraham su hijo, su único hijo, el que él amaba. Porque estaba Ismael, pero el del pacto, el primogénito, de acuerdo a la voluntad y al diseño de Dios, era Isaac. Entonces Dios le pide, le dice: entrégame tu hijo en uno de los montes que yo te diré. ¿Cuántos entregarían un hijo si Dios se lo pide? A ver, levanten la mano. Pocas manos levantadas. Bueno, más fácil. ¿Cuántos entregarían su casa, su auto, su camioneta si el Señor se las pide? Levanten la mano. Echen más manos levantadas. Bueno, más fácil. ¿Cuántos entregarían todo lo que tienen en el banco si Dios se lo pide? A ver, levanten la mano. A ver, para los que están bien duraznos de corazón, ¿cuántos entregarían todo lo que traen en efectivo y de valor en este momento si el Señor se los pide? A ver, levante la mano. Echen más manos levantadas. Dios le pide a padre Abraham, le pide pan, le pide todo de una manera sacrificial y total, porque al pedirle su hijo, su único hijo, el del pacto, el de la promesa, el que iba a perpetuar la memoria de su nombre en la tierra, el heredero, le está pidiendo todo. Ahora, Abraham iba para ofrecer a su hijo. No crea que Abraham iba con gritos de júbilo. Ahí Abraham no era un dador alegre, ahí se convirtió en un dador de fe. ¿Qué es un dador de fe? Un dador de fe es una revelación más alta del dar en el reino que un dador alegre. Un dador alegre es lo que dice 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón y lo debe hacer con alegría. Pero esto no fue algo que Abraham propuso, esto fue algo que Dios le demandó. Cuando usted propone dar algo, lo tiene que hacer con gozo. Cuando Dios demanda que le des algo, casi siempre es algo que nunca has dado y que te va a costar sacrificio soltar lo que Dios te está pidiendo. Abraham ahí no era un dador alegre, se convirtió en un dador de fe. ¿Qué es un dador de fe? Una revelación más alta del dar en el reino que un dador alegre. Un dador alegre es cuando usted lo propone, pero un dador de fe es cuando Dios te demanda y tú obedeces. Un dador de fe es cuando Dios te pide pan y algo que no entiendes. ¿Usted cree que Abraham entendía eso? Abraham no entendía. Le digo a muchos, probablemente Abraham iba derramando lágrimas y sufriendo por lo que Dios le había demandado. Pero confiando, sabiendo que el Dios que le había dado esa promesa era poderoso para aún levantar de los muertos a su hijo, que en sentido figurado, dice Hebreos, lo tomó de los muertos. Pero Abraham no iba con gritos de júbilo. Un dador de fe es que cuando Dios te pide algo, aunque no lo entiendas, tú obedeces, confías y entregas lo que Dios te está pidiendo, porque sabes que su personalidad es que Él es bueno, Él es fiel, Él es justo, Él es bondadoso. Nunca te pediría algo que te dañe a ti o a tu familia. Abraham iba en fe. Era un dador de fe. Es una revelación más alta del dar que un dador alegre. Claro, siempre he dicho, si Dios le hubiera dicho a padre Abraham, entrégame a tu suegra en sacrificio, ahí se hubiera sido un dador alegre. Hubiera ido con gritos de júbilo, hubiera hecho fiesta, un banquete. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos entregarían a la suegra si el Señor se las pide? Pocas manos levantadas. Creo que hay muchas suegras presentes. Hace 28 años en el Instituto Bíblico, dando clases allá en Palabra de Vida, había un grupo de 130 estudiantes.
Un día antes yo había recibido una cantidad por 4,000 pesos. Saqué el diezmo y la ofrenda y lo entregué a mi autoridad espiritual. Y al otro día, al estar dando clase, Dios me dice, haz un llamado. Los estudiantes que necesiten para su regreso a sus lugares de origen, llámalos y les vas a dar para el pasaje a todos. Y aquí no estamos hablando de diezmo y de ofrenda. Ese dinero ya estaba diezmado y ofrendado. Ahí entendí lo que es un dador alegre de un dador no tan alegre. Digo, un dador alegre de un dador de fe. Dios me dijo que entregara todo. Hice el llamado, había un grupo de 130 estudiantes, pasaron como 25. Y conforme Dios me decía, entregaba 100, 200, 150. Entregué todo. Esos jóvenes quedaron tirados bajo el poder de Dios. Te soy sincero, yo salí bien triste de ahí. Y mientras iba saliendo, el diablo me decía, qué bruto eres, la regaste, Dios no te dijo que dieras nada, te emocionaste enseñando, predicando y repartiendo dinero. ¿Alguna vez has escuchado esa voz? No necesitas ser muy espiritual y muy erudito. Cuando oyes esa voz, es la voz del diablo, punto. A través de alguien, pero es el diablo. Pues el diablo nunca te va a mover a dar para la obra de Dios. Quien mueve a la iglesia para dar es el Espíritu Santo, porque para dar debemos ser generosos, tener la genética, la esencia, la presencia, porque es el Espíritu Santo quien mueve a la iglesia a dar. Vino el Espíritu Santo y me dijo, hijo, yo te dije que entregaras todo. Pero aún si yo no te hubiera dicho, lo hubieras hecho por fe. Quiero que sepas que fe agrada a Dios. Vino una seguridad de que lo que había hecho estaba bien hecho. No gozo, pero una seguridad. Salí de ese auditorio y vienen dos personas en la parte de fuera del corredor. Me dicen, pastor, esta mañana mientras orábamos, Dios nos dijo que te compráramos un carro. Está en el estacionamiento, tiene el tanque lleno, aquí están las llaves, aquí está el título del carro. Un carro con valor de más de $3,000. Mi nivel de fe y financiero estaba muy abajo. Hoy en día puedo comprar fácilmente un carro de ese valor, pero en aquel tiempo no. Mi nivel de fe y financiero estaban más abajo. Pero no habían pasado ni 10 minutos entre lo que Dios me dijo entregar y lo que yo estaba recibiendo. 2004 envié una camioneta a Veracruz, una camioneta, una Ford F-150 pick-up, y la envié a Veracruz y no se vendía. Un buen día le dije al Señor, envíame un buen comprador para esta camioneta. Y el Señor me dijo, dásela a tal pastor ahí en Veracruz. Digo, no. Estoy pidiendo un comprador. Y Dios me volvió a decir, dásela a ese pastor. Así que le llamé a ese pastor, le dije, pastor, Dios te bendiga. Mira, el motivo de mi llamada, hay una camioneta que Dios me dijo que te la entregue a ti. Así que ya le dije a mis hermanas que te entreguen esa camioneta y te van a dar las llaves, los documentos. Esa camioneta es para ti. Ese pastor en el teléfono decía, gloria a Dios, aleluya, Dios es grande, Dios es bueno. Yo casi estaba llorando del otro lado del teléfono. 2010, vendí un carrito que tenía mexicano y compré dos vehículos ahí en la frontera. Una Quest modelo 2000 y un Buick Bonneville, asientos de piel, modelo 99. Y fue un jueves, estaba yo limpiando la camioneta y Dios me dijo que quede bien limpia. Yo entendí, algún amigo, familiar, pastor va a venir de compra y hay que andarlo moviendo aquí en la frontera. Dios ya no me volvió a hablar. Pasó el viernes, el sábado, llegó el domingo y me dice mi esposo, oye, ¿en qué carro nos vamos? Digo, nos vamos en tu camioneta. Y nos fuimos a la reunión en la camioneta. Estando en la reunión adorando a Dios, Dios me dice, quiero que le des esa camioneta a tal familia de la iglesia. Digo, no me puedes pedir eso. Tengo 2 o 3 días con estos carros. Volvió a venir el Señor.
Ahora, yo le había dicho a mi esposa, la camioneta es tuya. Hubo un momento que le dije al Señor, ¿sabes qué, Dios? Esa camioneta no es mía, es de mi esposa. Seguí adorando, dije, asunto arreglado. Y cuando termina la reunión dice mi esposa, oye mi amor, vamos a bendecir esta familia. Yo siento fuertemente que debemos de darle esta camioneta a ellos. Y eran los mismos, y por supuesto yo no le había dicho. Así que le hablo a la familia, le digo al hermano, padre de familia, ¿sabes qué? Dios nos habló que les demos esta camioneta. A mi esposa y a mí. Así que dame raya a la casa a recoger uno de mis carros. Se subió a la camioneta, el hermano puso el clima, puso las alabanzas a todo volumen. Ahí iba yo al lado de él bien gozoso. Cada vez que sonaban las alabanzas me dolían hasta las tripas. Pero en el 2010 tenía yo una deuda por 130,000 pesos. No me estaba ahogando porque eran pagos fraccionados, íbamos al corriente. Pero en lo personal no quería tener deuda. 1, 2, teníamos que terminar una casa como de 160 metros cuadrados. Y no tenía cómo y necesitaba otros 130,000 para terminarla. Después que entregamos esa camioneta, sobrenaturalmente en 3 meses, Dios nos dio una entrada extra de más de $250,000 de pesos extra. Pagamos la deuda, terminamos la casa. Ahora entiendo cuando el arca del pacto, que es símbolo de la gloria y la presencia de Dios, reposó en la casa de Obed-edom. Todo lo que Obed-edom tenía, el fruto de sus árboles, el ganado de oveja, de vaca, las cosechas de su tierra, todo se aumentó porque la gloria de Dios estaba en esa casa. Usted aquí está en un mover donde usted puede sembrar sobrenaturalmente. Con esto termino. Alguien dijo, nunca le crees a un predicador. Pero yo sí, con esto termino. Si yo le voy a dar a Dios, yo tengo que confiar cómo vive Dios en el cielo. Amén. Porque antes, cuando usted no tenía a Cristo, cegado e ignorante por el pecado, usted iba a consultar al brujo para que el brujo le ayudara a prosperar. El miserable brujo, la casa le estaba cayendo encima. Pero usted no podía ver eso, tan lógico, pues estaba cegado por el pecado. Si yo le voy a dar a Dios, yo tengo que saber cómo vive Dios en el cielo. La palabra dice que en el cielo las calles las pavimentan con oro. Usted anda acá en la tierra, llueve, usted anda en calles de lodo, allá son calles de oro. Usted que en la tierra puede andar en un BMW, un Cadillac, comparado a los carros del cielo son carcachas. Solamente un día mandó un taxi desde el cielo a la dirección de la orilla del Jordán, carros y caballos de fuego para levantar al profeta Elías y llevarlo hasta la misma presencia. Las calles se pavimentan con oro en el cielo. Una vez escuché un predicador decir, si tú traes mucho oro, arete, anillo de oro, reloj de oro, cadena de oro, dijo, ¿eso es vanidad? ¿Es del mundo o es del diablo? ¿Y qué cree? Ninguna de las tres. Cuando yo un hermano o una hermana que usan oro, las hermanas aretes de oro, pulseras de oro, cadenas de oro, reloj de oro, hay hermanos que traen oro hasta en los dientes. Yo digo, ese hermano, esa hermana andan bien pavimentados. Dile que está lo tuyo, aprende a usar el pavimento del cielo. Aprende a usar el pavimento del cielo. Aprende a usar el pavimento del cielo. Usted se espanta acá en la tierra y eso lo usan para pavimentar las calles del cielo. Nomás para que vean la grandeza, la gloria y la excelencia en la que Dios vive. Amén. Así que dile que está lo tuyo, Dios sí tiene con queso las enchiladas. O sea, Dios sí tiene cómo respaldar cada promesa que le ha dado a sus hijos. Dios sí puede y sí tiene. Amén. Así que con esto termino, mire. Le voy a pedir a los sugieres si me ayudan a traer unas mesas.
Las pueden poner una de aquí, otro de este lado y por acá. Rápidamente, necesito unas mesas. Lo sugiere, por favor, no anden muy entumidos, ¿eh? Necesitamos unas mesas aquí. Ya vamos a cerrar con este llamado. ¿Cuántos están dispuestos a responder al llamado? Pregunté, ¿cuántos están dispuestos a responder al llamado? Necesitamos otra por acá. Bueno, esa ahí déjenla. Muy bien. Mire, usted que dijo, si Dios me pide mi casa, mi carro, usted que dijo, si Dios me pide mi casa, mi carro, yo lo entrego para el Señor. Amén. Porque hay silencio. Mire.